Soy Leonardo Troncoso, director de Educación Física de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer por la invitación a poder ser parte de esta semana estudiantil y desearles un gran día y un abrazo muy fuerte a todos y a todas los y las estudiantes de la Dirección General de Cultura y Educación del nivel secundario. Y también quiero aprovechar para dejar un gran saludo a todos los profesores y a todas las profesoras de la Dirección General de Cultura y Educación en su día, en este día tan especial, y agradecerles y felicitarles por este gran trabajo, este compromiso, este amor y esta vocación que están dejando en este marco de la continuidad pedagógica. Un abrazo grande para todos y para todas. Hola, mi nombre es Juana Dot, alumna de primero B. Lo que espero de la escuela secundaria es que muchas personas aprendan en ella, la cuiden y la aprecien. Porque mientras estudias, florece una parte de vos que no conocías, tu inteligencia. También es un camino, porque te da la libertad de seguirlo por donde quieras. Soy Delfina Canulio, alumna de primero A, y espero de la escuela aprender mucho, poder cumplir mis sueños, fortalecer amistades y formarme como persona. Ojalá podamos volver pronto. Soy Isabela, y lo que espero de la escuela secundaria es aprender cosas lindas, nuevas y cosas que me sirvan para la vida. Tener experiencias divertidas con los profes y con mis compañeros. Que la escuela secundaria sea una de las etapas más lindas, pero lo que más espero es volvernos a encontrar. Soy Ivo Andriani, de cuarto año del turno tarde, y creo que el centro de estudiante es un lugar donde cada representante de cada curso puede dar una propuesta para mejorar o implementar algo a la escuela. El Centro de Estudiantes es un órgano democrático de representación de los estudiantes. Es una organización formada por alumnos de establecimientos educativos para defender los derechos de los estudiantes. También fomenta la participación de los jóvenes dentro y fuera de la escuela. Estoy cursando cuarto año de la escuela secundaria. Para mí, el Centro de Estudiantes se encarga de representar a los alumnos de la escuela ante las inquietudes y necesidades que tengan. Aparte, esto lo podemos llevar a cabo porque estamos en una escuela donde se nos escucha las voces de los estudiantes. Hola, yo soy Rebeca García, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria número 1 de Moquegua. Y bueno, el rol que cumple el Centro de Estudiantes en nuestra escuela es ser el nexo entre los alumnos y el equipo directivo. Así cualquier alumno tenga una inquietud, una duda, un problema, lo tratamos de resolver junto al equipo directivo, y también realizar actividades, proponer cosas nuevas, recaudar plata. Por ejemplo, el año pasado pusimos tirantes de madera en los salones para poder pegar afiches y que no se arruinen las paredes. Hola, yo soy Fátima Babino de Moquegua y la escuela secundaria número 1 me dejó con su orientación contable las ganas de poder seguir estudiando contadora pública, y también gracias a ella y a todos nuestros profesores con su buena onda y su dedicación en todos estos años nos ayudaron muchísimo. A mí la escuela me dejó con años de risas y experiencias vividas dentro y fuera del salón, con enseñanzas no solo académicas sino emocionales y personas que marcaron mi vida para siempre, desde compañeros a profesores. Un personal siempre dispuesto a ayudar o hacerte sentir mejor si te veían raro. Una institución que tenía todo para nosotros, los alumnos, y que en cada rincón entraña memorias hermosas que jamás se van a borrar de mí. Soy Alexis Burgo, de sexto año, y empecé en esta escuela en cuarto. Y a mí la escuela me deja muchas cosas, como por ejemplo me deja aprendizaje,
conocimientos y valores. Me deja momentos lindos, momentos de risa, de enojo y nervios. Momentos de viaje donde pude conocer varios nuevos lugares. Me deja compañeros y amigos nuevos y momentos compartidos con ellos. La escuela me deja muchas cosas que voy a valorar. Soy Juana Lescano Vasallo de primero A, turno mañana. Cuando yo empecé esta nueva etapa de la secundaria, lo hice con muchas expectativas. Espero seguir adquiriendo nuevos conocimientos y espero podamos volver al cole. Hola, me llamo Marina Gómez. Me esperaba aprender muchas cosas y hacer nuevas amistades. Lo que espero de la escuela es aprender para ir formando mi futuro de la mejor manera. La escuela te da las herramientas fundamentales para el destino. Me gustaría ser parte de un centro de estudiantes donde podamos compartir momentos lindos con mis compañeros, hacer proyectos en la escuela y que podamos participar todos. La escuela secundaria me dejó muchas experiencias vividas, aprendizaje de cada una de las materias que hemos transitado durante toda la etapa de secundaria, y compañeros, profesores, directivos a los cuales nos ayudaron y apoyaron mucho a la institución. Bueno, buenas tardes a todas, a todos los compañeros de las escuelas y público en general que hoy puede estar acompañándonos, los estudiantes, las comunidades educativas. Estamos en el marco de la Semana de Participación Estudiantil, que está organizada o motorizada desde la Dirección de Educación Secundaria, pero que nos convoca a niveles y modalidades. Hay una decisión fuerte de la Subsecretaría de Educación de que entramemos lo que en realidad en las escuelas pasan, que es que tanto jóvenes como niños son atravesados por los niveles y por las modalidades. Entonces estamos en la organización y en la participación y en la presentación de las actividades de esta semana, junto, como en otros días, con los directores y las autoridades también de los niveles y las modalidades. En este caso, nos encontramos hoy en el Día del Profesor, y eso también es necesario decirlo y recordarlo, y también tensionarlo, ¿por qué no? Pero es el tema que hoy, y el invitado de lujo que hoy tenemos en nuestro encuentro, bueno, vamos a conversar en torno a esas tensiones también que aparecen a la hora de pensar el trabajo de mediador y de conductor y de enseñante en torno a la historia y a la historia reciente. Hoy está con nosotros Martín Legarralde. Hola Martín, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, gracias por la invitación, bueno, a vos, a Miriam y en general a los equipos de la Subsecretaría, de la Dirección General de
escuelas, porque, bueno, nada, es un placer poder compartir este rato con ustedes. Bueno, para quienes no lo conocen, Martín Legarralde es profesor en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, doctor en Ciencias de la Educación y profesor adjunto de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata. Es muchas más cosas, pero él le va a incomodar seguramente que las vaya diciendo, pero sí contarles que es autor de un libro reciente, que en realidad es su tesis de doctorado, Combate por la Memoria en la Escuela, la transmisión de la última dictadura militar en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, del 2008 y 2013. Y este es el tema, esta es la excusa, Martín, para conversar un rato y compartir con los compañeros y las comunidades educativas el contenido, pero a la vez las preguntas y los desafíos que nos puede traer escucharte y seguirnos pensando en contexto de pandemia, pero también en contexto de proyecto educativo y de proyecto político, pedagógico. Para que la coyuntura, si bien nos aborda y a veces nos excede, bueno, no nos deje, no nos tape como las posibilidades también de pensar ciertos procesos más amplios, ¿no? De la historia reciente, del lugar como profesores, y a la vez de lo que imaginamos, ¿no? De lo que imaginamos en la transmisión. Así que bueno, Martín, ¿querés contarnos un poco y empezamos esta conversación como vos te parezca, como lo consideres? Dale, bueno, gracias. Gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar, por ahí lo que yo había pensado como para conversar, tiene que ver con el punto de partida por ahí de ese trabajo de investigación, que bueno, que aparte es la verdad que para mí un placer poder ponerlo a disposición, digamos, de docentes, de estudiantes, de comunidades escolares, porque bueno, ¿no? Cuando uno extrae quizá información, ¿no es cierto?, utiliza de alguna manera ese contacto con las comunidades educativas como fuentes de su propia investigación, siempre tiene como el deber ético también de pensar en formas de devolución, de formas de intercambio que también devuelvan, ¿no es cierto?, parte de lo que uno pudo recolectar en esas conversaciones, en esos trabajos. En mi caso, el punto de partida tuvo que ver con pensar en el campo de las memorias, sobre todo de memorias de acontecimientos históricos traumáticos, como un campo de lucha, como un campo de confrontación entre diversas memorias sobre esos acontecimientos. Allí, en América Latina, ¿no? Desde después digamos, en el ciclo de las transiciones hacia la democracia, después del ciclo de dictaduras y de gobiernos autoritarios, han proliferado una serie de estudios, en general del campo de la sociología, de la historia también, ¿no? Pero sobre todo de la sociología, que han identificado allí justamente que los modos de recordar, digamos, los modos públicos de recordar, ¿no es cierto?, esos acontecimientos traumáticos, se convierten en general en un campo de disputa, en un terreno de confrontación en el espacio social, ¿no? Es decir, hay una confrontación entre distintos actores políticos, sociales, generacionales, ¿no es cierto?, sobre cómo se nombra ese pasado, cómo se lo califica de alguna manera, y es una disputa que no se da solo entre los historiadores, solo entre los especialistas, sino que son verdaderas disputas sociales, ¿no?, por los modos de nombrar, ¿no? Ese es un primer aspecto, digamos, que a mí me interesó indagar, especialmente en el ámbito educativo. Y la otra cuestión también asociada, que tiene que ver con el concepto, con la noción de memoria, es que justamente esas disputas se dan siempre en un presente, es decir, la memoria de alguna manera, y esto también los teóricos de la cuestión lo han trabajado mucho, se conjuga en presente, es decir, se piensa desde nuestro presente. Es decir, por ejemplo, en este caso, ¿no?, los acontecimientos de la dictadura se vuelven a enunciar en cada presente, digamos, ¿no? Y entonces, en realidad la memoria es un terreno muy dinámico, porque tiene mucho que ver con las posiciones que los actores sociales y políticos tienen en cada presente, ¿no? Y entonces cómo buscan en esos pasados, bueno, modos de reafirmar sus identidades, ¿no es cierto?, de intervenir políticamente, de recrear comunidades de cierta solidaridad, identidades, etc.
Ese fue como un primer núcleo de cuestiones que me interesó ver. Y lo otro que me parecía particularmente importante ver en el ámbito educativo, y especialmente en las escuelas secundarias, ¿no? Es que desde muy temprano en nuestro país, pero también podríamos decir en otros países de América Latina, las instituciones educativas fueron las depositarias de ciertas expectativas sociales por transmitir una cierta mirada sobre ese pasado, ¿no? Es decir, las disputas por ahí no se producían en el ámbito estrictamente educativo, eran disputas, por ejemplo, políticas, a veces hasta parlamentarias, etc., pero descargaban de alguna manera sobre la escuela la responsabilidad de transmitir, ¿no es cierto?, una cierta imagen sobre ese pasado. Y dentro de la escuela específicamente sobre los docentes, ¿no es cierto? Es decir, los docentes éramos quienes teníamos que tener esa tarea, digamos, ¿no?, esa misión de, bueno, transmitir una determinada imagen sobre el pasado. Entonces, bueno, de alguna manera, cuando uno miraba, ¿no es cierto?, no sé, por ejemplo, los marcos legales, ¿no?, cuando uno mira, por ejemplo, todo el plexo normativo en nuestro país que tiene que ver con las conmemoraciones de los acontecimientos recientes, ¿no? Desde las conmemoraciones por la Guerra de Malvinas, por el golpe de Estado, o por, no sé, por el 16 de septiembre, por ejemplo, cuando han entrado en el plexo legal, en los marcos normativos, son conmemoraciones públicas, no necesariamente escolares o educativas, pero que cuando entras en la parte resolutiva de esas normas, básicamente la misión es una misión de la escuela, ¿no? Es la escuela la que tiene que generar actos alusivos, ¿no es cierto?, actividades, transmitir determinadas formas de consideración de ese pasado. Entonces, claro, las preguntas que nos podemos hacer al respecto, bueno, es qué pasó al interior de las escuelas con esa misión, digamos, y con las distintas formas que fue adquiriendo esa misión, ¿no? Porque, bueno, también es cierto que esas formulaciones no fueron siempre las mismas, sino que tuvieron cierto tono y cierta consideración, incluso durante la dictadura, en el periodo de transición a la democracia, en la década del 90, y desde la crisis de 2001 en adelante, ¿no es cierto?, ha habido también otras formas de repensar ese pasado, ¿no? E incluso yo me atrevería a decir que, nuevos actores sociales, políticos y generacionales, la acción de la militancia juvenil, por ejemplo, generó nuevos interrogantes, ¿no es cierto?, sobre ese pasado, ¿no? Abrió nuevas preguntas sobre ese pasado, algunas que habían estado incluso invisibilizadas, que bueno, si después querés lo podemos conversar. Entonces, a mí lo que me interesó fue eso, me parece que en relación con el tema de la jornada, digamos, con esto que vos mencionabas al comienzo, con el Día del Profesor, allí hay, entre muchas preguntas que uno puede desprender de esas preguntas más generales, hay algunas que tienen que ver con el lugar de los docentes en esos procesos de transmisión, ¿no? Es decir, cómo se tensionan el lugar de esos docentes en esos procesos de transmisión entre generaciones. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Una segunda cuestión tiene que ver con la propia idea de transmisión, que a mí me parece, bueno, yo creo que me gustaría subrayar un poco ahí algunos énfasis, porque puede ser interesante para después poder conversar un poquito más sobre una esfera de lo que sucede en las instituciones educativas que no necesariamente se limita o se encuadra, ¿no es cierto?, en el campo de la didáctica, en el campo del trabajo del aula, digamos, sino que tiene más que ver con todo un conjunto de intercambios, de interacciones, de relaciones, ¿no?, que funcionan en la trama de nuestra sociabilidad dentro de una institución, ¿no?, la producción incluso de comunidades identitarias, afectivas, etcétera, en una institución, digamos, ¿no?, que exceden a veces nuestra labor en el aula. Quiero decir, la noción de transmisión a mí me interesó mucho desde el principio también, porque me permitía abrir una serie de preguntas, no tanto con relación a lo que sucede en las clases de historia, cuando se trabaja sobre el tema de la dictadura, sino me permitió abrir preguntas sobre múltiples modos de circulación de esas memorias sobre la última dictadura militar. Lo que pasa en un acto, por ejemplo, o lo que pasa en una conversación informal, o lo que pasa en una actividad de los centros de estudiantes, ¿no? Digo, como abrir otras preguntas sobre qué sucede con esas memorias en el ámbito escolar. Claro, cómo transmite una institución, pensaba, ¿no? También cómo una institución transmite. Claro, que no es necesariamente la idea ni de reproducción ni de enseñanza acotada a un espacio, sino, bueno, qué discursos se transmiten a partir de qué prácticas, ¿no? Algo de Tal cual.
E incluso la idea de transmisión tiene otro componente que uno lo puede, bueno, problematizar un poco, pero que es que la transmisión no necesariamente es un acto voluntario y consciente, digamos, Claro. ¿no? En una conversación informal, en donde uno quizá no se piensa a uno como enseñante, sin embargo también puede estar transmitiendo. E incluso además puede haber formas de transmisión que no sigan el imaginario del docente poseedor del saber, ¿no? Y el estudiante que recibe ese saber, sino, bueno, otras formas de circulación de esas memorias. Por eso el par memoria y transmisión era muy productivo para abrir preguntas sobre el ámbito escolar. Digamos, si nosotros miramos un poco la historia de esos... Bueno, y otra cosa una cosa que yo pude ver, creo, a lo largo de mi trabajo de investigación es que esa transmisión o esas formas de transmisión también tienen una historia. Es decir, lo que hoy nos imaginamos y sabemos y pensamos, cuando pensamos en la transmisión de las memorias sobre la última dictadura militar, no era lo mismo que pensábamos, lo que se podía pensar incluso, ¿no? Con nuestros contextos, nuestras preguntas instaladas en el espacio público, etcétera, en la década del 80, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay ahí también una historia de los procesos de transmisión, que a mí me pareció muy interesante poder trabajar, porque también nos permite pensar históricamente nuestro lugar en el presente, digamos, ¿no? De las instituciones. Es decir, cuáles son las condiciones de posibilidad, cuáles son los desafíos que hoy enfrentamos en las preguntas nuevas que se han abierto también en nuestra sociedad sobre ese pasado, ¿no? Ahí, haciendo un pequeño paréntesis, muchos de los, digamos, un elemento muy frecuente en muchos testimonios de sobrevivientes, por ejemplo, de los centros clandestinos de detención y del periodo dictatorial en general, es que en la inmediata postdictadura les era muy difícil dar testimonio público porque en general sentían que la sociedad no los escuchaba, ¿no? Que había habido un proceso de negación del involucramiento de ciertos sectores de la sociedad en la complicidad, digamos, ¿no? con la acción represiva del Estado, y eso repercutía también en el hecho de que lo que ellos podían testimoniar sobre lo que habían vivido no era escuchado, incluso muchas veces en las comunidades afectivas previas, ¿no? al impacto de la dictadura. Bueno, eso nos habla de las condiciones de que esas condiciones de posibilidad para la circulación de las memorias son históricas, es decir, hay cosas que la sociedad, ¿no es cierto?, acuerda que puedan ser dichas públicamente en un determinado momento, y otras que rechaza, que niega, que silencia, ¿no? Claro, y pensaba que una institución hoy día, porque me parece que lo que vos estás trayendo es no en lo histórico, así como fijado en un lugar que nada tiene que ver con este tiempo, sino bueno, cómo en este tiempo se interpreta y se planifica y se piensa desde una institución traer esa memoria reciente, ¿no? Y si eso nos sigue ocasionando tensiones, digamos, bueno, imaginarse también por suerte en un tiempo... de un tiempo a esta parte uno se imagina y ve, digamos, qué sé yo, los veteranos de Malvinas pudiendo dar testimonios en la misma escuela, o también víctimas del terrorismo, pero también eso no es un terreno objetivo, no es un terreno, no está ganado de por sí, sino que genera tensiones, genera disputa. ¿Qué pasaría si a la escuela llevamos, ¿no? Digamos, ahí me parece que eso lo que vos estás trayendo está vivo, ¿no? Un aspecto clave cuando pensamos bueno, en términos de las memorias, digamos, ¿no? sobre los pasados traumáticos, sobre los pasados recientes traumáticos, y en eso América Latina lamentablemente es muy prolífica, ¿no? En esos pasados traumáticos, es justamente esa idea de que siempre se enuncian en presente y se actualizan a medida que las condiciones del presente van cambiando, ¿no? Entonces, en ocasiones podemos pensar que ciertas ideas ciertas representaciones sobre el pasado han logrado un consenso social lo suficientemente fuerte como para que sobre ello pueda apoyarse, digamos así, una serie de políticas, ¿no? Etcétera, y sin embargo, nos sorprende muchas veces su reaparición como discursos negacionistas, como discursos revisionistas, pero en el sentido de volver a poner en cuestión eso que se ha conquistado como límites éticos, políticos, a las experiencias del pasado. Y el ámbito educativo en ese sentido es clave, digamos, porque es quizá uno de los escenarios en donde las disputas por esos discursos del pasado se vuelven más
cotidiana en algún punto, ¿no es cierto? Y donde se vuelve más crítica la reaparición de esos discursos, ¿no? Porque es donde suponemos que también se expresan los acuerdos sociales sobre el pasado. Digo, Y a la vez la escuela, claro, y a la vez la escuela es la más mirada también, claro, ¿no? claro, tal cual. Ante ese reavivamiento que daba, que sacude ese consenso, también la escuela es, digamos, el foco está puesto, la luz está puesta en, bueno, cómo la escuela transmite esa tensión. ¿Qué dice? ¿Qué dice la escuela sobre, no? Tal cual. Ahí en ese punto que vos decís, Sebastián, hay una cuestión clave, porque una de las preguntas que atraviesan a la escuela y que nos atraviesan como docentes es justamente qué decir sobre ese pasado, Claro. ¿no? Es decir, cuál es la construcción, por ello utilizaría la palabra relato, pero no quizá en el sentido más banal que a veces se lo utiliza, ¿no? Como construcción completamente Sí, artificial. ¿No? Artificial, exactamente, sino, bueno, ¿cuáles son aquellas valoraciones, digamos, ¿no? Sobre ese pasado que hemos construido como sociedad, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los límites? ¿Por qué decimos nunca más al terrorismo de Estado, por ejemplo? No sé, ¿cómo construir en torno de eso una cierta serie de imágenes? Digo, y esto mismo ha ido cambiando desde la última dictadura para acá, ¿no? Es decir, la propia dictadura construyó muy inmediatamente una imagen de sí misma para ser transmitida en la escuela, ¿no? Es decir, si nosotros miramos las fuentes documentales que encontramos sobre, por ejemplo, las regulaciones curriculares entre 1976 y 1983, especialmente aquellas que tienen que ver con la educación secundaria, nos vamos a encontrar con dos focos de regulación curricular que permanentemente estaban bajo revisión, porque incluso hay ahí como una especie de actualización durante el periodo dictatorial. Un foco tiene que ver con la enseñanza de la historia y regulaciones sobre, ¿no es cierto?, la bibliografía autorizada para la enseñanza de la historia, los temas, etc. Y otro foco tiene que ver con la formación ciudadana, digamos, ¿no? Con todo ese conjunto de lecturas, de temas, de conceptos que tienen que ver con ciertas imágenes sobre la condición ciudadana. La propia dictadura actuó sobre esos núcleos del currículum y dejó plasmado en esos núcleos del currículum, ¿no es cierto?, una imagen de la propia del propio gobierno dictatorial, digamos, que incluso visto con los ojos de un historiador son muy llamativos, porque algo que uno podría imaginarse es que la dictadura trató de ocultar las huellas, digamos, de su acción represiva. Y sin embargo, si miramos atentamente esos documentos, vamos a ver que no solo no oculta esas huellas, sino que en general tiende a justificarlas. Obviamente no habla de los centros clandestinos de detención o de los desaparecidos, pero sí habla de la misión del gobierno militar de restablecer un orden, incluso a través de medios, ¿no es cierto?, medios de imposición de la fuerza, digamos, ¿no? Y que, bueno, esa misión habría tenido que ver con una guerra librada contra un enemigo irregular, ¿no?, que son las organizaciones guerrilleras, y en torno a eso construye una narrativa, ¿no?, que ha sido denominada como la narrativa de la guerra o la narrativa de la guerra sucia, ¿no?, esta idea de que la dictadura en realidad fue una guerra sucia, una guerra librada por medios irregulares, ¿no? Esa idea es una idea que tiende a mostrar, digamos así, dos fuerzas enfrentadas, relativamente equivalentes, ¿no?, que, bueno, actúan a veces por medios más explícitos y otras veces por medios implícitos, por la acción psicológica, por la influencia ideológica, etc. Una cosa interesante es que en los documentos de la dictadura, uno de los terrenos en donde los agentes de la dictadura ven que se libra esa guerra es en el terreno educativo, ¿no? Por dos razones. Por un lado, por la capacidad que tiene la escuela, como vos decías recién, Sebastián, ¿no?, para transmitir ciertas imágenes, ¿no?, sobre la vida social, sobre el pasado, etc. Y por otro lado, por una concepción que también en la época, pero bueno, después en otros momentos vuelve a aparecer, era bastante fuerte, que es la idea de el carácter influenciable, digamos, de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes pueden ser influenciados fácilmente y por lo tanto, bueno, hay que combatir contra esas influencias en la escuela, ¿no? Entonces ahí hay toda una construcción que la propia dictadura hace sobre sobre la propia intervención de las Fuerzas Armadas en la vida social y sobre el aparato represivo, digamos, ¿no?, que bueno, no se enuncia del todo explícitamente, pero
la verdad es que no se oculta demasiado tampoco, ¿no? Y eso también es muy importante verlo, digamos, ¿no? En el periodo de transición a la democracia, digamos, ¿no? Desde 1983 hasta, bueno, hasta, podríamos decir, hasta el momento de los indultos, más o menos, aproximadamente, a comienzos de la década del 90, lo que nos vamos a encontrar allí es con otras narrativas, ¿no? Que disputan en el espacio social con esa narrativa de la guerra, ¿no? Hay una que se conformó en los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, que también ha sido muy estudiada por historiadores, politólogos, sociólogos, que es la que se ha denominado como la teoría de los dos demonios, ¿no? Que es, de alguna manera, una versión revisada, si se quiere, de la teoría de la guerra, más al uso democrático, pero que vuelve a plantear esta idea de un equilibrio entre dos fuerzas, en donde aparece en realidad un tercer actor, que es la sociedad, que sería víctima simétrica de las dos fuerzas, ¿no? Es decir, la sociedad argentina fue víctima tanto de las organizaciones guerrilleras como de las Fuerzas Armadas, ¿no? La teoría de los dos demonios plantea un poco este equilibrio entre dos fuerzas enfrentadas y una víctima, que es la sociedad, que habría visto desde fuera, ¿no es cierto?, ese conflicto y lo habría sufrido únicamente, ¿no? Allí, por ejemplo, en la teoría de los demonios, para mostrar algunos de los problemas que tiene esa teoría, por ejemplo, es imposible enunciar las complicidades civiles, por ejemplo, porque la sociedad, ¿no?, fue solo espectadora de ese conflicto, pero no intervino, no tomó posición, digamos, ¿no? Y ahí en realidad hay otras cosas para decir, entre otras cosas, ¿no? Bueno, también se borra, por ejemplo, la responsabilidad de las Fuerzas Armadas como agente estatal, digamos, ¿no? La idea de que, bueno, el terrorismo de Estado tiene una serie de atributos específicos, digamos, ¿no? en esa confrontación. Y de ahí a un tiempo más reciente en donde hablamos de dictadura cívico-militar. Exactamente. ¿No? Hay otro posicionamiento que... Correcto. Exactamente, que justamente, digamos, rompe esa idea de los dos demonios, porque dice, bueno, la sociedad no fue solo un espectador, hubo sectores de la sociedad que se comprometieron, que fueron cómplices de la dictadura, ¿no? Bueno, grupos empresarios, ¿no? Bueno, algunos actores políticos de la época fueron cómplices de la dictadura, ¿no? Y entonces también abre, digamos, allí, bueno, una interrogación sobre, o mejor dicho, permite abrir también una línea de interrogación sobre cómo fue posible, ¿no es cierto?, la acción de la dictadura, ¿no? Es decir, bueno, esas complicidades también en parte permiten entender cómo fue posible. Ahora, en el mismo momento en que, sí. No, y darle complejidad, digo, al proceso, ¿no? Claro. Y no interpretaciones lineales que terminan como definiendo también transmisiones lineales, ¿no? Digamos, bueno, cómo transmitir la complejidad también, claro. Exactamente. Una tercera narrativa que disputa el espacio social con la teoría de los dos demonios, que a mí me parece muy interesante por cómo se instala en esa disputa, surge sobre todo de la acción de los organismos de derechos humanos y de la militancia estudiantil, ¿no? Y tiene mucho que ver con la fecha del 16 de septiembre, porque quizás es uno de los modos en donde se enuncia de manera más emblemática, ¿no? Que es la idea de, bueno, de poner en el centro la figura de las víctimas de la acción represiva del Estado, justamente para mostrar que es imposible pensar en una guerra cuando las víctimas son jóvenes que, bueno, que luchan por ciertos objetivos idealistas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. A esa narrativa que, bueno, la enunciación emblemática de esa narrativa es La noche de los lápices, ¿no es cierto?, y que encuentra, de alguna manera, su elaboración más típica, y también a veces más cristalizada, ¿no? Primero en el libro, La noche de los lápices, y luego en la película, ¿no? Que, bueno, que periódicamente es revisitada en el ámbito educativo, ¿no? Eso lo hemos visto también en la investigación, sigue circulando entre los objetos culturales, ¿no es cierto?, que en el ámbito educativo sirven para volver a abordar la temática. Ahora, esa narrativa, digamos, bueno, hay toda una historia de cómo llega a formularse, pero hay algo que a mí me parece muy interesante, que es que el movimiento estudiantil de los 80 se apropia de esa narrativa, y se identifica en alguna medida con esa narrativa, ¿no? Hay allí un peso muy importante de la militancia estudiantil en convertir esa narrativa en una narrativa que puede entrar en la competencia, ¿no?, en la disputa social, digamos, ¿no? Es decir, los organismos de derechos humanos, por supuesto,
ya se habían apoyado en esa narrativa, en parte porque en el momento en el que denuncian los crímenes de la dictadura, justamente hacen foco en la figura de las víctimas, no tanto en la idea de un proyecto político de la dictadura, que era más difícil de denunciar en ese momento, ¿no? Porque también, bueno, la acusación que recaía sobre los organismos de derechos humanos es que ellos avalaban de alguna manera el proyecto de las organizaciones revolucionarias. Entonces esas identidades políticas en general no se enunciaban públicamente, o estaban en un segundo plano, digamos así, de la denuncia pública, ¿no? Era, en esa transición de los 80, digamos, revelar que la identidad de las víctimas era haber sido militantes de Montoneros, por ejemplo, era, bueno, muy difícil. Entonces, en general, eso estaba oculto de alguna manera en el relato, o escondido de alguna manera en otra trama que ponía en primer lugar la condición de jóvenes, de estudiantes, ¿no es cierto?, de idealistas, de alguna manera, de las víctimas. Martín, y después entonces llegan las leyes nacionales, federales y nacionales de educación, y cómo abordan la memoria, ambas. Vos haces un recorrido histórico que, bueno, no es un recorrido histórico solamente fijado en esos momentos, sino, bueno, lo mirás desde el presente, pero bueno, hay un recorrido ahí donde, bueno, esas disputas, bueno, adquieren cierta legitimidad, y bueno, hay un discurso legitimado por ley, ¿no? Ahí cómo sucede tanto en ley federal como en ley nacional. Tal cual. Mirá, ahí hay, yo creo que por lo menos dos operaciones que las leyes en general, ¿no? Y las leyes educativas en particular, me parece que producen, que son muy interesantes. Por un lado, delimitan el terreno de la disputa, digamos, ¿no? Es decir, qué es admisible que entre en la disputa y qué no es admisible, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que en nuestro país, muy tempranamente además, ¿no?, se encaran políticas de juzgamiento, ¿no es cierto?, de las responsabilidades militares, ¿no?, de la dictadura, hay algo que ya es inadmisible, que es, bueno, justificar los crímenes, ¿no? Entonces, eso queda fuera del terreno de la disputa, es decir, en la escuela no está, digamos, no está permitido, no solo por la ley, sino que luego también afortunadamente por los consensos sociales, ¿no?, ser abiertamente defensor o reivindicar abiertamente los crímenes de la última dictadura. Y ojo, a veces nos puede parecer que eso es algo, bueno, que se conquistó hace mucho tiempo, etcétera, pero lamentablemente cada tanto vuelve a aparecer en nuestras disputas sociales. Yo creo que una conquista sí muy fuerte de la sociedad argentina es que toleramos menos que esas disputas entren en ese terreno cuando eso sucede en el ámbito educativo. Lo vemos a veces, lamentablemente, en los medios de comunicación, pero ya no lo vemos abiertamente, creo yo, digamos, ¿no?, en el ámbito educativo. Y la segunda cuestión, digo, esa es una, ¿no? Y la segunda cuestión es que también, digamos, sobre todo las últimas leyes, ¿no?, digamos, a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional, de la Ley Provincial de Educación de 2007, bueno, en fin, de ese ciclo legal, también hay otra idea que me parece muy interesante, que es que justamente se reconoce allí que hay una disputa por los sentidos del pasado, y se habla de las memorias, ¿no? Es decir, no se está planteando la idea de transmitir un relato como si fuera una bajada de línea, digamos, ¿no?, sobre el pasado, sino justamente se reconoce que hay un terreno de indagación, un terreno móvil, digamos, ¿no?, y que la escuela tiene que habilitar esos espacios. Digo, y ahora por ahí para entrar más en nuestros dilemas contemporáneos, ¿no? Yo creo que si nosotros tomamos esto, ¿no?, bueno, vemos que desde la dictadura para acá ha habido múltiples maneras de concebir ese pasado, y que eso se actualiza permanentemente, y que, bueno, tenemos también un marco institucional para esas disputas. Lo que yo he podido ver en la investigación es, bueno, algunos de los dilemas que nos atraviesan sobre todo a los docentes en esos procesos, digamos, ¿no? En primer lugar, un dilema es este que ya habíamos comentado, creo, al comienzo, que es esto de, bueno, cómo hablar de ese pasado, ¿no? Sobre todo cuando nosotros sabemos que hay distintas maneras de mirar ese pasado, y sabemos que hay cosas que se han dicho de cierta manera y cosas que no se han dicho. ¿Cómo hablamos de ese pasado cuando hemos atravesado una experiencia personal en los acontecimientos? Que ese es otro núcleo de dilemas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo juega en esos procesos de transmisión la experiencia personal vivida por los docentes, ¿no? Cada vez
por una cuestión generacional, es menos frecuente encontrarnos en la escuela con docentes que hayan tenido una experiencia directa de la última dictadura militar, como jóvenes, como adultos, pero bueno, digamos, generacionalmente todavía hay una gran cantidad de docentes que tienen, ¿no es cierto?, con relación a los acontecimientos, experiencias a veces indirectas, familiares, ¿no? La guerra de Malvinas también ha sido otro núcleo de acontecimientos que sucede durante la dictadura y que es un enorme productor, digamos, de un acontecimiento que ha marcado, ¿no es cierto?, generacionalmente, ¿no?, a gran cantidad de personas, pero además ha marcado familias, y entonces forma parte muchas veces de los relatos familiares, ¿no? Lo que ha acontecido allí. Entonces, bueno, también cómo nuestra experiencia se ve interpelada en esos procesos de transmisión. Claro, que igual no necesariamente es la experiencia directa, digamos, por eso sigue estando vivo el tema, aunque no lo hayamos vivido, ¿no? Y ahí te quería preguntar, bueno, y por ahí entrando un poco en el cómo de tu investigación, en torno a, bueno, cómo se conjuga en presente, bueno, cómo se conjugó en tu investigación, en este presente, esa indagación sobre el pasado reciente, con los estudiantes, con los profes, bueno, ¿querés contarnos un poco cómo lo llevaste adelante? Sí. Mirá, bueno, a mí en concreto en la investigación yo lo que hice fue, por una parte, encuestas y entrevistas con docentes y con profesores, y también, bueno, participé observando distintas actividades en instituciones educativas, algunas yo directamente y otras como parte de un equipo de investigación en donde colegas compartimos, digamos, miradas sobre esos acontecimientos. Mirá, una cosa que, digo, de lo que yo pude encontrar allí en esas entrevistas, en las encuestas también, una cuestión que a mí me impactó tiene que ver con cómo una aproximación más empírica te pone en jaque, ¿no?, ciertas imágenes sobre la relación intergeneracional en los procesos de transmisión. Viste que uno puede tender a pensar que en esta idea de que se transmite un relato sobre el pasado, esa transmisión se produce entre generaciones, de la generación adulta a la generación joven, ¿no? Sí. Y que los jóvenes tienen como el lugar de receptores, ¿no? Claro. Y a su vez de pasadores, ¿no?, a la próxima generación. Habría allí como un... Y en realidad lo que vos ves es un mapa mucho más complejo de relaciones. En principio porque los jóvenes en general, en realidad es una categoría un poco cuestionable, ¿no? Hay que pensar en distintas posiciones, pero también porque hay muchas ocasiones en donde no se paran en ese lugar de meros receptores, sino que buscan tener una posición activa en esos procesos de transmisión. Y esa posición activa puede tener muchos componentes, pero hay uno que a mí me apareció recurrentemente en distintas escenas, y tiene que ver con producir preguntas que rompan los relatos cristalizados, ¿no? Es decir, cuando ellos sienten que el relato que reciben está cerrado, es decir, cuando está presentado como un todo acabado, en donde no hay preguntas, no hay interrogaciones, etc., son muy capaces muchas veces de encontrar las preguntas que desestabilizan esos relatos, que los conmueven, que los estudiantes marcan la cancha. Claro, y a veces de una manera que incomoda incluso a quienes han hecho y hemos hecho un trabajo muy reflexivo para llegar con una construcción sobre ese pasado muy críticas, etc. A veces, digo, me acuerdo de una entrevista en donde un profesor, decía que una pregunta que a él lo conmueve periódicamente cuando vuelve a aparecer es cuando se le preguntaba a él, ¿vos qué hiciste en esa época?, ¿no? Porque en realidad él, digamos, era un joven de prácticamente la edad de sus estudiantes ahora, y él en realidad generacionalmente se siente en deuda de no haber tenido una actividad mucho más crítica durante la dictadura, de no haberse involucrado en la lucha de los organismos de derechos humanos, siente casi culpa, podríamos decir la palabra, no sé si sería esa, pero digamos, se siente movilizado por esa pregunta. Y esa pregunta apunta justamente a eso, ¿no? Digamos, me parece a mí, en su relato y en las reconstrucciones que yo he podido hacer, justamente a desestabilizar ese relato, no porque se lo cuestione, sino porque lo que también buscan en ese lugar los chicos es también pensarse ellos en ese relato. Es decir, cuando le preguntan al docente, ¿vos qué hiciste en esa época?, también están de alguna manera, creo yo, preguntándose qué hubiera hecho yo en esa época.
Sí, y también, ¿qué hago yo ahora con lo que aparece en este tiempo? ¿No? Exactamente. Una pregunta sobre la misma participación, que el tema, bueno, se verá cuál es el tema, no necesariamente es ese el tema, pero sí, porque entonces pienso que hasta esto es hasta contenido mismo de la educación, ¿no? Digamos, cómo pensar esto mismo como contenido, ¿no? Es más que interesante, claro. Sí, y también, bueno, lo otro que también creo que lo pude mostrar en la investigación es que justamente también es un proceso que atraviesa los vínculos escolares en general. Es decir, a veces vos decís, bueno, el profesor de matemática, ¿tiene algo que ver con esto? Y sí tiene que ver, porque en realidad esa pregunta aparece en un pasillo, aparece en un acto del 24 de marzo, en donde en la conversación, con cierta informalidad, alguien le pregunta, profe, ¿y usted? ¿No? Digo, esto también aparece y, digamos, cuando hablamos de transmisión, justamente estamos tratando de pensar ese escenario, es la escuela como esos escenarios de los intercambios. Y te agrego otra cosa, porque también me parece que ahí hay algo de la escuela que a veces no terminamos, o por lo menos desde fuera de la escuela, no se lo ve con la potencia que realmente tiene. En la encuesta, por ejemplo, una cosa que preguntábamos era, ¿dónde escuchaste hablar por primera vez de la última dictadura militar? Le preguntábamos a los chicos. Y la enorme mayoría nos dijo que la primera vez que había escuchado hablar de la última dictadura militar había sido en la escuela, ¿no? Es decir, también hay ahí un papel de la escuela, ¿no es cierto?, construyendo o sea, habilitando el espacio social para volver a construir legitimidad sobre, bueno, cómo abordar ese pasado, qué cosas decir, digamos, puntos de apoyo también para otro tipo de políticas que ya no son educativas, pero que son las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Es decir, que sea un pasado del que se hable, que no ignoremos, ¿no? Que forma parte también de nuestra construcción social y cultural, ¿no? Digo, ahí hay una cuestión. Entonces, yo creo que algo que es interesante, me parece subrayar, es que el lugar de los docentes en esa trama de relaciones tiene mucha complejidad, porque por un lado tiene que ver con justamente estar siendo de alguna manera interpelados en un proceso de transmisión. Es decir, nosotros somos los depositarios en ese sentido del deber social de memoria, ¿no? Cuando uno dice, bueno, hay un deber de memoria, que es el deber de que las nuevas generaciones conozcan el pasado para que ese pasado no se repita, ¿no? Sí. Ahora, ¿quién encarna ese deber de memoria? Bueno, en gran medida la escuela, y dentro de la escuela nosotros como docentes. Ahora, ese pasaje no es un pasaje sin conflicto, es un pasaje que reactualiza los conflictos sociales sobre ese pasado. Claro, y que le pide posición, ¿no? Le pide toma de posición, porque yo creo que en la pregunta de qué estabas haciendo en ese momento, también está implícita, bueno, ¿qué pensás ahora de eso? Exactamente. ¿No? Digamos, no es una pregunta porque, bueno, ahí me parece que, si no es esto de, bueno, de la culpa o de la... Y Tal que cual. el riesgo es que así se mire a la pregunta, ¿no? Y la pregunta, digamos, ¿cómo lees como docente esa pregunta que te hicieron? Que me parece que es una pregunta sobre el presente y no necesariamente sobre aquel pasado, ¿dónde estabas aquel día? Sino, bueno, ¿qué pensás de esto que me transmitís? No hay como me parece que son temas que, todos los temas son posiciones, digo, pero es un tema que supone como en una cadena de sentidos rápidamente una posición sobre, ¿no? Estás trabajando y bueno, ¿y qué, vos, profe, qué opinás de lo que me estás contando? Que tal vez uno piense de qué lado estás, pero no es esa la posición, ¿no? Sino, bueno, nada, ¿cómo te parás? ¿Qué posición asumís como docente ante el hecho de la historia reciente que estás contando, ¿no? Transmitiendo. Tal cual. Y plantear también que ahí hay como insisto, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que los chicos a lo que apuntan muy correctamente, con mucha claridad, que es justamente a mostrar que es un escenario dilemático, que es un escenario de problema, ¿no? Es decir, que justamente que parte del conflicto que todavía está vivo en relación a cómo pensamos ese pasado, tiene que ver con que ese pasado no es liso, no fue, digamos, justamente este par, ¿no? De los dos demonios o de la guerra, digamos, ¿no? Sino que es un escenario de conflicto mucho más complejo, en donde, bueno, esa pregunta que los chicos le hacen al profesor, ¿vos qué hiciste? Si uno la transformara y pensara vos qué habrías hecho, es una pregunta compleja para todos nosotros, ¿no? Es decir, para cualquiera, hayas o no vivido ese acontecimiento, ¿no? O sea, no admite una respuesta sencilla. Esto que vos decís, ¿no? De qué opinás, cómo te parás frente a ese pasado, digamos, ¿no? Cómo se mueve tu subjetividad en relación con eso, ¿no? Es decir, ahí
hay también creo yo, una observación muy interesante que tiene la forma de una pregunta en el caso de los chicos, pero que apunta, yo creo, a un espacio que es muy productivo. Lo que pasa es que también es muy difícil de sostener y de abrir, pero es muy productivo, digamos, ¿no? Es decir, abrir esa pregunta, ¿no? Engancharse con esa pregunta, tirar del piolín de esa pregunta, ¿no? Sí, bueno, y cómo institucionalizarla también, ¿no? Para no reducir, digo, en un nivel que tiene que luchar contra la fragmentación, ¿no? Que tiene de materias y de campos de conocimiento, bueno, y ahí me parece que hay algo clave de, por ejemplo, los equipos directivos de las instituciones, bueno, cómo institucionalizo el tema y no lo dejo en manos de los profes de historia, digamos, ¿no? Porque, bueno, es algo de la historia, digamos, ahí me parece, y que si leemos esa pregunta de los jóvenes, es una invitación a eso, me parece, que en un punto decir, bueno, ¿qué dice mi escuela sobre esto, no? Más que qué dice tal profesor o qué me cuenta el de historia, ¿no? Ahí me parece un desafío interesante para pensarlo, más allá de la semana de la participación estudiantil o de la semana del 24 de marzo, ¿no? Que también a veces se escolarizan esas situaciones y se recortan a temporalidades, así que es más que interesante como los desafíos que presenta lo que nos estás contando, Martín. Sí. Yo ahí te agregaría además o agregaría, digamos, a lo que estamos conversando, que además, en cierta medida, esa pregunta, también el movimiento estudiantil en su momento la instaló incluso cuando las instituciones todavía no la habían admitido de alguna manera. Digo, si nosotros pensamos justamente en el 16 de septiembre, en el día de la reafirmación de los derechos de los estudiantes secundarios, la historia de ese acontecimiento le debe mucho al movimiento estudiantil, a la movilización estudiantil entre 1984 y 1988, que es cuando se sanciona por primera vez como ley, ¿no es cierto?, la conmemoración y se instala en el sistema educativo. Es decir, no fue una acción de las generaciones adultas de, bueno, ahora tenemos que recordar el acontecimiento. Fue casi una irrupción del movimiento estudiantil sobre la que después apoyamos muchos de nuestros acuerdos sociales, digamos, ¿no? Pero es muy interesante ahí, ¿no? Pensar cómo justamente esos acontecimientos también son, si querés, en el gran escenario social, un modo de romper con la imagen instalada de la transmisión intergeneracional, ¿no? De los adultos a los jóvenes. En ese caso fue el movimiento estudiantil el que le planteó a los silencios de la sociedad adulta que había que poder mostrar que había habido víctimas de la dictadura, que habían sido jóvenes, estudiantes, y que eso tenía que ver en la escuela, tenía que visualizarse en la escuela con una fecha, con una conmemoración, con un momento en donde la escuela discutiera sobre eso, con ciertas actividades ¿no? Si uno lo piensa en esa clave, me parece que hay también algo interesante de cómo, cuando pensamos en las memorias como un terreno de disputa, eso también nos mueve un poco a algunas de las imágenes instaladas o de los procesos de transmisión, ¿no? No es de los adultos a los jóvenes, sino que es una trama más compleja, ¿no? En donde los jóvenes no son meros depositarios, sino también los que nos impulsan también, ¿no? A no cristalizar nuestras reflexiones sobre el pasado, digamos, ¿no? Sí, claro, a ver, entonces pensaba, y en función de lo que estás diciendo, que ahí hay un desafío como de capas, ¿no? Digamos, bueno, estamos hablando de la historia y a la vez de la historia de esta historia, y cómo ¿no? Y llevarlos a esa génesis, me parece nuevamente que es contenido a trabajar en un punto. La transmisión debe suponer, para no alienarse, digamos, debe suponer que vos sepas de dónde viene lo que estás, porque bueno, no necesariamente el colectivo juvenil supone saber este origen. Creo que ahí sí también hay una responsabilidad docente de poner eso. Bueno, uno podría decir que eso es mucho más complejo porque, bueno, trae abrir, ¿no? Pero bueno, me parece que en un punto también es cuando uno dice, bueno, estos hechos históricos que a veces se ven como lejanos, los llevaron adelante jóvenes, ¿no? Cuando uno incorpora la categoría, ¿no? Digo, los procesos revolucionarios que muchas veces se ven hechos ¿no? O se imaginan hechos por adultos, bueno, cuando hasta tomás ese ejemplo, claro, de decirle la edad que tenía tal prócer cuando hizo lo que hizo, los jóvenes no se quedan indiferentes ante ese dato, ¿no? Bueno, ahí hay como una responsabilidad y una posición asumida desde el mundo adulto de decir, bueno, mira, esto viene de acá y tuvo que ver con vos.
y a la vez es una invitación. Bueno, y lo que viene también puede tener que ver con vos, ¿no? Digamos, los procesos de... digo, bueno, cuando uno dice, bueno, será ley, ¿no? Y ahí es poner al colectivo, joven en este caso, en una posición de, bueno, lo que viene tiene que ver con vos también, ¿no? Hay algo ahí, flor de desafíos para los profesores o el cuerpo de profesores, ¿no? Pensarlo. Sí. No sé si la palabra sería esa, pero bueno, yo diría, la buena noticia es que eso, yo tengo la sensación, ¿no?, de que sucede medio inexorablemente, además, porque lo que creo que es interesante es poder nosotros como docentes, ¿no es cierto?, participar de ese proceso, ¿no?, activamente, porque va a suceder igual de alguna manera. Yo creo que en cierta medida lo que nos muestra los últimos 30 años al menos es que, bueno, han cambiado las formas, podríamos decir, de la participación, del involucramiento, de la construcción de subjetividades políticas, identidades, etcétera, pero que esa historia nos ha mostrado que en general los jóvenes no son un actor pasivo en estos procesos, digamos, ¿no?, sino que son un actor que lo empuja, que empuja procesos de apertura de nuevas preguntas, ¿no? Si nosotros pensamos quizás hace 15 años, 20 años, no nos interrogábamos en clave de las perspectivas de género, por ejemplo. Sin embargo, hoy son una de nuestras preguntas centrales, y en gran parte por el protagonismo que han tenido las generaciones jóvenes, ¿no?, en mostrarnos que ahí había una clave de desigualdad sobre la que había que pensar y trabajar, ¿no? Y bueno, en el mismo sentido, digo, eso sucede inexorablemente, no es que lo abrimos nosotros como adultos. En realidad, lo que creo que es interesante es estar atentos y atentas, ¿no?, y permeables, ¿no?, a que, bueno, a intervenir en esas discusiones, en esos debates, acompañarlos, ¿no?, pensarnos nosotros en esos debates también, ¿no? Que a los sentidos que le asignamos a esa participación, ¿no? Bueno, porque una cosa es decir, hablar de rebeldía, y otra cosa es hablar de participación en términos políticos, ¿no? Bueno, en presente, ¿no? Hablar de la juventud en presente y no en preparación para el mundo adulto. Bueno, esa posición es la que le da mayor entidad. Claro que es inexorable, pero a la vez le tenemos que, bueno, hay una posición docente que asume que en esa participación juvenil hay desigualdades también, ¿no? Hay cortes de clase también que suponen trabajar por mayores niveles de participación en sectores en donde no está naturalizada la participación. Bueno, ahí hay, ¿no?, como también una serie de interrogantes que ponen a los docentes, ¿no?, en jaque en un punto, ¿no? Y en algún horizonte, ¿no?, de mayores posibilidades aún de participación, o institucionales de participación, ¿no? ¿Qué? Bueno, estamos más que bien. Martín, no sé cómo, no sé si te parece algo más que tengamos que contarle a los compañeros. Me parece que ya tenemos un panorama súper interesante de tu investigación en el marco de esta fecha y esta semana, pero también cómo marcar la agenda de lo que viene, también cómo imaginarnos a ver con qué tiene que ver esto, más que con una historia, ¿no?, pasada, sino, bueno, cómo está enunciada en presente, y bueno, y qué tenemos como docentes y como instituciones para tomar, ¿no? No sé... No, yo en realidad solo quizá para cerrar, yo diría, por lo menos, la idea que a mí por lo menos me parece como que yo subrayaría es el enorme papel que tiene la escuela en estos procesos, ¿no? Yo volvería sobre eso, porque, digamos, esos procesos suceden en el espacio social, solo que en el espacio social no termina de ser un espacio para la conquista de la legitimidad de lo que hemos logrado como sociedad. Y en cambio la escuela permanentemente es como la gran herramienta para volver a marcar ese pulso, ¿no? Para mostrar de qué se trata el nunca más, por ejemplo, ¿no? Es decir, volver a ese punto, a aquello que es irrenunciable en nuestras conquistas sociales, ¿no? Me parece que en ese sentido la escuela tiene, y bueno, yo lo he visto en la investigación, pero me parece que lo vemos cada vez que afloran nuevamente, ¿no?, discursos negacionistas, discursos que plantean estos retrocesos, digamos, cómo el papel de la escuela en ese sentido es clave, ¿no?, como un espacio, ¿no? Digo yo, en términos por ahí de cerrar con una brevísima anécdota, ¿no?,
en una de las entrevistas una profesora me contaba cómo ellas veían que la escuela era como un refugio para los chicos cuando eran bombardeados por ciertos discursos de la comunidad, ¿no? Y a veces hasta de las familias, ¿no? Que eran reivindicativos de los autoritarismos y de la subordinación que los jóvenes a la que tenían que someterse en esos autoritarismos, ¿no? Y veían en la escuela como un espacio de aire fresco en donde poder dialogar incluso con los adultos en términos diferentes, ¿no? a ese lugar de, bueno, el joven como sujeto de peligro, o el joven como sujeto que debe ser subordinado a la autoridad del adulto, ¿no? Había otro tipo de construcción allí, que era leída por los chicos y también era leído por los docentes. La verdad que yo creo que algo de eso, bueno, que eso es para reivindicarlo, ¿no? Para ver ahí, me parece, también como un papel central de la escuela en lo que hemos conquistado como sociedad, digamos, ¿no? Como sociedad democrática, que bueno, ha dado pasos que incluso son reconocidos en toda América Latina, ¿no? Como pasos en términos de las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no? Bueno, la escuela en ese sentido ha tenido un papel, y tiene un papel destacadísimo, en mi opinión, ¿no? Como Y por eso políticas. Y por eso se extraña tanto la presencialidad también, ¿no? Sí, Claro, y la grupalidad, claro, me parece que ahí es seguir recuperándolo no porque en este tiempo no sé, de hecho estamos haciendo las jornadas en pleno proceso de aislamiento, pero bueno, sí también para reivindicar ciertas cuestiones de la grupalidad y de la transmisión comunitaria al interior de las instituciones, y de vuelta, y retomando esto que vos decías, no pensar que esa transmisión se da solamente en el aula y con la materia afín a lo histórico, ¿no? Sino cuando pensás una institución que transmite y una institución que conjuga en presente los procesos de memoria, bueno, ahí es cuando más aún seguimos extrañando esa presencialidad. Bueno, Martín, muchas gracias por esta conversación, y saludamos, agradeciendo a Miriam Sowell, la directora del nivel secundario, y a todos los compañeros que están atrás de estas jornadas, que también tienen su complejidad realizarlas. Y bueno, saludamos ahí a todos los profes y los estudiantes y la comunidad que nos va a mirar y nos va a seguir mirando. Y bueno, más que agradecido, Martín, por este rato que pudimos conversar, y bueno, y estamos hechos de historias y de memoria, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, adiós.